En esta segunda parte de la clase vamos a revisar conceptos contables financieros. Voy a compartir. Bien, vamos a revisar entonces conceptos básicos contables y financieros. Entonces, los objetivos que tenemos para la mañana de hoy: primero, comprender los conceptos básicos de un balance, y lo segundo, comprender los conceptos básicos de un estado de resultados. Entonces, primeras definiciones. Oh, disculpen, voy a apagar esto. Bien, entonces, primero, activo. Dice, el activo está representado por todos los bienes que tiene una empresa, ¿ya? Todo lo que tiene a favor una empresa le vamos a llamar activo. Y entre eso, bueno, vamos a ver algunos detalles a continuación. Vamos a ver conceptos generales. Y el pasivo es todo aquello que la empresa le debe a terceros. Y ahí se consideran tanto los dueños. Acuerden que aquellos que colocan el capital, que son los inversionistas, eso también es parte de la deuda que tiene la empresa. La empresa le debe a esos inversionistas. Disculpen, en este caso los terceros son proveedores, son cuentas por pagar, ¿ya? De distinta índole. Y el patrimonio, ¿ya? El patrimonio y se corresponde al capital y es la diferencia entre el total del activo menos el pasivo, ¿ya? Y el patrimonio sí corresponde a la inversión que hizo el empresario en la empresa, lo que nosotros llamamos el monito que salía con la E, el equity, ¿ya? Ahí está el patrimonio. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar una estructura de esta manera, donde van a existir qué es lo que tiene la empresa. Tiene activos circulantes, activo fijo y otros activos. ¿Qué es lo que son los otros activos? Todo aquello que no califica como activo circulante y tampoco califica como activo fijo, nosotros le vamos a llamar otro activo, ¿ya? Y en los pasivos tenemos pasivo circulante, tenemos pasivo de largo plazo y tenemos lo que es el patrimonio. Y el patrimonio es lo que han colocado los inversionistas, ¿cierto?, como capital a la empresa. Por lo tanto, ahí tenemos una estructura. Entonces, ahora vamos a ir en detalle cuáles son los tipos de cuentas que se encuentran en cada uno de estos grupos, ¿cierto?, de activos o pasivos. En el caso del activo circulante, dice, es aquel activo de fácil conversión en dinero en efectivo. Por lo tanto, el primer activo circulante siempre es el dinero en efectivo que tiene la organización, el dinero que está en la cuenta banco, ¿ya? El dinero que tiene la empresa en la cuenta corriente, en una cuenta de ahorro, en una cuenta a la vista, etc. También los depósitos a plazos que tiene la empresa, ¿ya? Los valores negociables, acciones, si la empresa tuviera acciones a su haber, mercancías, y entre las mercancías entran todo lo que son las materias primas, los insumos, ¿ya? El inventario, a todo eso le llamamos mercancía. Documentos por cobrar, ¿ya? Es decir, letras, pagarés, cheque a fecha, todos los documentos que la empresa puede tener a su haber por cobrar, son parte de este activo circulante. Y la cuenta cliente, que es una cuenta que corresponde a crédito simple. En contabilidad, cuando nosotros hablamos de la cuenta cliente, es todo aquello que nosotros damos a crédito simple, es decir, aquello que, entre comillas, por ejemplo, damos fiado. Cuando los negocios, los almacenes de barrio dan fiado, eso no hay ningún documento que quede registro. Digamos, un documento, no queda un cheque, no queda un pagaré, no queda una letra. Es solamente la confianza. A esa confianza corresponde el crédito simple, que es la cuenta cliente, ¿ya? Ese es el cliente, es un crédito simple, es de confianza, que también es un activo de la empresa, porque en algún minuto eso se va a hacer líquido, en algún minuto va a cobrar la empresa. Ahí tenemos todos los activos circulantes. Los activos fijos, ¿ya?, por otro lado, son aquellos bienes que no son de fácil liquidez, ¿ya? Eso es como el primer concepto. Y son para la explotación social de la empresa.
Aquí nosotros tenemos todo lo que son las maquinarias, los muebles, equipos, instalaciones, herramientas, bienes raíces, ¿ya? Vehículos. Entonces el activo fijo se caracteriza porque todos sus bienes son depreciables, los bienes son depreciables, a excepción de los terrenos. Los terrenos no se deprecian. Los terrenos pueden tener plusvalía, es decir, que pueden subir de precio en el tiempo o pueden decaer, pero no se deprecian, ¿ya? No se deprecian, a diferencia de los activos fijos. Entonces la pregunta ahora es, bueno, ¿y cuáles son los activos fijos que se deprecian? En Chile, el Servicio de Impuestos Internos tiene una clasificación de los activos donde aparecen los periodos de depreciación, ¿ya? Entonces, eso está acá, miren. Yo les voy a mandar un link donde aparecen todos los activos, ¿ya? Todos los activos acá, por ejemplo, edificios, galpones, y hay una serie, ¿ya? De activos, incluso aparecen algunos árboles por ahí, ¿ya? Cables aéreos, bobinas de carga, etcétera. Yo les voy a mandar este link y aquí aparecen los periodos de depreciación, ¿ya? Aparecen los periodos de depreciación que nosotros los vamos a ver más adelante, ¿bien? Así que eso lo vamos a ver después. Pero aquí están las maquinarias, por ejemplo, y equipos en general que son parte de este activo fijo. Vamos a acá, ¿ya? Por lo tanto, principalmente son esos. Luego, por otro lado, tenemos el pasivo circulante, ¿ya? Que corresponde a todas aquellas deudas que haya contraído la empresa cuyo vencimiento es menos de un año, ¿ya? Porque si no pasa a ser de largo plazo. Acá tenemos deudas con instituciones financieras de menos de un año, por ejemplo, haber pedido un préstamo, deudas con instituciones financieras de largo plazo, pero con el vencimiento dentro del año. Ya imaginemos, se pide un crédito a 5 años, pero la cuota del año 1 que se paga este año, por ejemplo, pasa a ser parte del pasivo de corto plazo. Cuentas por pagar que nosotros tengamos como empresa, acreedores varios. Los acreedores técnicamente son aquellos que a nosotros nos han dado crédito simple en activos fijos. Es decir, nosotros compramos activos fijos y tenemos deudas con ellos, ellos son nuestros acreedores. Entonces, acreedores están asociados a los activos fijos y los proveedores están asociados a los insumos, a las materias primas, ¿ya? Generalmente. Esa es como la distinción técnica entre un acreedor y un proveedor, ¿ya? Los acreedores son de activos fijos, los proveedores son de las materias primas, insumos, ¿ya? E inventarios. Y otra parte del pasivo circulante son los impuestos por pagar, ¿ya? Y luego teníamos los pasivos de largo plazo, que son aquellas obligaciones que tiene la empresa cuyo plazo de vencimiento es más de un año. Y aquí aparecen deudas con instituciones financieras de más de un año, cuentas por pagar, impuestos diferidos, ¿ya? Impuestos que se tienen que pagar en el futuro. Y el patrimonio, que es parte del pasivo, dice, corresponde al capital y es considerado un pasivo ya que es lo que la empresa le debe a sus dueños. Entonces el capital corresponde a la inversión realizada por el empresario en la empresa, el equity. Luego tenemos una revalorización de capital propio inicial. Dice, en todas las empresas con personalidad jurídica, el valor del capital solo se modifica por escritura pública y todos los aumentos o disminuciones de capital producto de la revalorización del IPC se registran en esta parte, ¿ya? Y hay otra cuenta que es la pérdida y ganancia, que es parte del patrimonio, que corresponde a la utilidad o pérdida del año anterior. Siempre en un balance nosotros vamos a ver reflejado una cuenta de pérdida o ganancia que corresponde a la utilidad o pérdida del año anterior, no de la del año en curso. Siempre que nosotros veamos eso, va a corresponder al año anterior. Y lo vamos a ver en un ejemplo luego. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué es un balance?
es un reflejo de la situación financiera de su empresa a una fecha determinada, generalmente a fin de año, y equivale a una foto, es lo que está pasando en ese minuto, ¿ya? Entonces, lo que se ve en ese minuto es el activo y el pasivo. Y el activo, que es lo que tiene la empresa, lo vamos a revisar desde el punto de vista del activo circulante, del activo fijo y otros activos. En otros activos, por ejemplo, aparecen las marcas. Las marcas no son activos circulantes y tampoco son activos fijos. Las patentes también deberían clasificarse como otros activos. Y en el pasivo tenemos pasivo circulante y pasivo de largo plazo. Y el patrimonio, que es el capital, ¿cierto?, que colocan los inversionistas. Ese es el balance. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Lo primero, cuando ustedes vean un balance, es, fíjense que el total del activo tiene que ser igual al total de pasivo y patrimonio, ¿ya? Con eso nosotros vemos que existe un balance y que esto está bien hecho. Entonces veamos las partidas. Como activo circulante, esta empresa tiene disponible, es decir, que tiene en efectivo probablemente 104.000 pesos, valores negociables, es decir, tiene algunas acciones valoradas en 326.000 pesos, deudores por venta, es decir, él tiene a su favor, ¿ya? Tiene a su favor 1.323.189, ¿ya? En deudores por venta, o sea, son clientes, les tienen que pagar, y tiene documentos por cobrar, ya 114.000. Por lo tanto, como activo circulante, esta empresa tiene cercano al 1.800.000, 1.800.000. Veamos qué es lo que tiene como activo fijo. Tiene construcciones, ¿ya?, por 536.000, tiene maquinarias y equipos, ¿ya?, y tiene una depreciación acumulada que es negativa. La depreciación es la pérdida que van teniendo activos, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver el concepto de depreciación. Y por lo tanto aparece valor negativo porque es la pérdida que ha tenido el activo, ¿ya? Es decir, este activo en el tiempo empieza cada vez a disminuir porque hay una pérdida contable. Esa es la depreciación acumulada. El activo fijo, esta empresa tiene 3.700.000. Y tiene otros activos que no son ni circulante ni fijo, que corresponde al derecho de llave y corresponde a la marca. Y eso es todo lo que tiene la empresa a su favor. Todo lo que tiene la empresa. Veamos qué es lo que debe. La empresa tiene cuentas por pagar por 3.000, tiene documentos por pagar, tiene acreedores varios, ya esto significa que hemos comprado activos fijos y debemos eso que está ahí. Tenemos provisiones por 1.000.000 de pesos. Las provisiones corresponde, es una figura contable donde nosotros aseguramos un pago. Nosotros decimos, mira, nosotros tenemos que pagar 1.012.000. No significa que lo debemos hoy día, sino que sabemos que lo vamos a tener que pagar el próximo mes. Entonces eso se aprovisiona y a eso se le llama una provisión, que finalmente se transforma en deuda, ¿ya? Y tenemos retenciones por 75.286, ¿ya? O sea, tenemos una retención, por ejemplo, un proveedor que no le hemos pagado, pero que le retuvimos el pago porque a lo mejor nos debe algo. Entonces, debemos 75.000 a un proveedor y a eso le llamamos una retención, ¿ya? Eso es todo lo que debe la empresa, 2 millones. ¿Y qué es lo que tiene a largo plazo? Un crédito por 1.000.000 de pesos. Y con respecto al patrimonio, hay un capital inicial de 3 millones aproximadamente, hay resultados acumulados positivos de 620, se pagaron dividendos, ya, a los dueños por 389.000, y la utilidad del ejercicio, y esa utilidad corresponde a la utilidad del año anterior, ¿ya? Por ejemplo, si este balance fuera del año 2020, significa que esa utilidad del ejercicio corresponde al 2019, siempre es del periodo anterior. Por lo tanto, este negocio le fue bien a esta empresa. Esa fue la utilidad, 862. Por lo tanto, la empresa tiene un patrimonio actual, ¿ya?, de 3,5 millones. Esa es la estructura
Y para nosotros va a ser importante porque a partir de estas estructuras donde tenemos los activos circulantes, fijos, pasivos circulantes, pasivos a largo plazo y patrimonio, vamos a empezar a construir indicadores financieros para conocer el estado o la salud de esta empresa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver nosotros en la próxima clase, en la semana número 2. Vamos a empezar a construir e interpretar indicadores financieros a partir de este balance. Entonces es importante que ustedes empiecen a conocer bien cuáles son las partidas que componen el activo circulante, cuáles son las partidas que componen el activo fijo. Sabemos que los otros activos son aquellos que no califican ni como circulante ni como fijo, y del mismo modo el patrimonio. Parece que aquí hay una consulta. Ya, Sofía me pregunta si eso lo vamos a hacer en Excel. Si todos tienen acceso a la plataforma Excel, lo podemos hacer en Excel. En caso contrario, se requiere el uso de calculadora. ¿Ya, Sofía? Ya no es obligación. Si alguno de ustedes no tiene acceso a Excel, lo vamos a hacer también con calculadores. Lo podemos hacer en Excel o lo podemos hacer en calculadora. ¿Bien? Entonces, lo más importante va a ser conocer la estructura de los indicadores. ¿Ya? Probablemente ustedes, yo sé que varios de ustedes lo vieron, pero hay compañeros que no lo han visto, así que vamos a tener que revisar cuáles son los principales indicadores que nosotros tenemos de liquidez, de rentabilidad, de apalancamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de apalancamiento, nos referimos a la deuda que tenemos. Es decir, la empresa tiene más capital o tiene más deuda. ¿Ya? Entonces, esos son algunos también indicadores que nosotros vamos a ir revisando. Entonces, aquí tenemos nosotros este primer ejemplo de balance. Y el otro herramienta que nosotros estábamos utilizando de estos reportes es el estado de resultado. ¿Ya? Entonces, el estado de resultado es un informe que muestra el resultado económico de su negocio producido en un periodo determinado. Generalmente nosotros hablamos del año, ¿ya? De un año calendario de enero a diciembre. Entonces, ¿cómo se construye? Primero, todos los ingresos que genera la empresa, todas las ventas. Y a esas ventas se le restan los costos de explotación. ¿Qué son los costos de explotación? Todo el material directo que se requiere. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de una panadería, ¿cuáles son los costos directos de vender pan? Bueno, la harina, la sal, el agua, aditivos. ¿Ya? Probablemente necesitamos usar gas, necesitamos la mano de obra directa, que sería el panadero, etcétera. ¿Bien? Esos son los costos de explotación. Y si vemos esa diferencia, obtenemos lo que llamamos el margen de explotación o margen bruto. Margen bruto es las ventas menos los costos directos. Y luego vienen los gastos de administración y ventas. También aquí se restan gastos de marketing, los gastos del personal administrativo, pensemos en alguna secretaria, en algún contador, por ejemplo, todo lo que es papelería, uso de tinta, todo va como gasto de administración. Si a ese margen nosotros le restamos los gastos, obtenemos lo que llamamos resultado operacional. ¿Ya? A ese resultado operacional nosotros le restamos ingresos fuera de explotación. ¿Qué significa ingresos fuera de explotación? Cuando la empresa tiene ingresos, pero por una actividad que no tiene que ver con con la actividad de la empresa. Por ejemplo, sigamos con esta panadería. Somos panadería y nos dedicamos a vender pan. Pero podríamos tener una máquina que ya no la necesitamos y vendemos la máquina. Vamos a vender, por ejemplo, un horno. Y si vendemos el horno, vamos a tener ingresos. Pero esos ingresos no son de explotación porque nosotros nos dedicamos a la venta de pan. Esa máquina para nosotros sería un ingreso fuera de explotación. Es decir, estamos obteniendo ingresos, pero por la venta de algo que no es nuestro giro. Y eso se refleja acá. Ingresos fuera de explotación. ¿Ya? Y a la vez también existen los egresos fuera de la explotación. Por ejemplo, cuando la empresa tiene que pagar honorarios por servicio de abogados, por algún tipo de demanda, querella, y necesitamos del servicio de un abogado, el abogado no es alguien que lo necesitamos para la producción de pan. ¿Ya?
Por lo tanto, no va como costo de explotación, sino que va como ingreso fuera de la explotación, ¿ya? Entonces, si al resultado operacional le sumamos estos ingresos y le restamos los egresos, obtenemos el resultado no operacional. A ese resultado no operacional, nosotros calculamos el impuesto, ¿ya? Resultado, calculamos el impuesto, se paga impuesto cuando tenemos un resultado antes de impuesto positivo, ¿ya? Es decir, este resultado no operacional, si es positivo, le calculamos un impuesto que va a ser el impuesto a la renta, ¿ya? A eso, entonces, entre el resultado no operacional es lo mismo que el resultado antes de impuesto, calculamos el impuesto, si es que el resultado no operacional es negativo, no se paga impuesto a la renta, ¿ya? Si es positivo, tenemos que calcularle el 27%, y a eso, al resultado no operacional, le restamos el impuesto a la renta, nos da el resultado del ejercicio, que es lo que realmente la empresa obtuvo como utilidad. Y esa utilidad, veíamos que acá en el balance se va a ver reflejado donde dice utilidad del ejercicio. Por lo tanto, si nosotros vemos el estado de resultado de esta empresa, tendríamos que llegar a ese valor, 862.347. Entonces, por ejemplo, aquí está. Este es el estado de resultado de la empresa, que efectivamente, fíjense que la utilidad del ejercicio es de 862.000. Entonces, ¿cómo se obtuvo esto? Bueno, teníamos los ingresos de explotación, los costos de explotación, y eso nos da el margen de explotación. A ese margen de explotación le restamos los gastos de administración y ventas y nos da un resultado operacional. Después de ese resultado operacional, hubieron ingresos financieros a favor, hubo una utilidad por venta de activo positiva, hubieron gastos financieros, por ejemplo, tuvimos que pagar mantenciones de la cuenta corriente, etc. Hay un concepto que se llama corrección monetaria, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver que la empresa, cuando tiene todos sus activos y sus pasivos, hay variaciones de IPC durante todo el año, ¿cierto? Mes a mes hay una variación del IPC. Por lo tanto, las partidas se tienen que actualizar a través de esta corrección de IPC, que se le llama corrección monetaria, que puede ser positiva o negativa. En este caso, la corrección negativa fue negativa, ¿ya? Por lo tanto, ahí está reflejado, es un concepto que lo vamos a ver. Hay un concepto aquí de diferencia de cambio, que es cuando la empresa tiene alguna cuenta en dólares y también cambia el tipo de cambio, y eso puede favorecer o perjudicar a una empresa, ¿ya? Por eso sale reflejado. Nosotros no vamos a trabajar con tipo cambiario, así que no se preocupen por eso. Bueno, finalmente ahí se obtiene el resultado no operacional, ¿ya? El resultado antes de impuesto, fíjense acá, es la suma del resultado operacional más el resultado no operacional, ¿ya? Entonces, el resultado operacional más el no operacional me da el resultado antes de impuesto. A eso se le calcula el impuesto a la renta, que acá no recuerdo si era 25 o era algo diferente, pero se le resta el impuesto a la renta y finalmente tenemos cuál es la utilidad del negocio, ¿ya? Entonces aquí hay un concepto bien importante, que es el impuesto a la renta. Fíjense que en Chile este año es del 27%, es decir, si ustedes como empresario tuvieran un resultado antes de impuestos, imaginemos, de 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos no son de ustedes, porque a esos 10 millones hay que calcularle el 27%, por lo tanto, de 10 millones, 2.700.000 serían de impuesto al fisco, y ustedes se quedarían con la utilidad de ejercicio de 6 millones 3, y no 10 millones. Entonces, todos aquellos empresarios o aquellas personas que emprenden, es súper importante que conozcan el impuesto a la renta, ¿ya? Que es diferente al IVA, que es otro concepto que nosotros vamos a ver después, ¿ya? Entonces, acá yo les dejé eh, en detalle cada uno de estos elementos que hay, ya del estado de resultado, los ingresos de explotación, que son todas las ventas de la empresa, los costos de explotación, los gastos administrativos, que son otros ingresos, los gastos financieros, el impuesto a la renta, para que lo vuelvan a revisar.
¿ya? Y finalmente les voy a dejar un anexo para que ustedes lo puedan leer, que tiene que ver con conceptos contables. Uno que es uso y fuente, aquí le vamos a llamar uso y fuente, que lo vamos a usar la próxima clase. El concepto de EBITDA, nosotros vimos el EBIT, ¿se acuerdan que en la introducción vimos el EBIT? Ganancias antes de impuestos y intereses, ¿sí? ¿Ya? Ganancias antes de intereses e impuestos. Ese era el EBIT, ¿ya? Entonces, les voy a dejar esto. Les voy a dejar algunos conceptos de vengado, activos realizables, costo hundido. Depreciación acelerada todavía no, porque eso lo vamos a ver en profundidad en otra clase, ¿ya? No, hoy día lo importante era recordar lo que era la estructura de balance y estado de resultados. Escudos fiscales aún no lo vamos a ver y el punto de equilibrio lo vamos a ver también más. El punto de equilibrio tiene que ver con el punto donde la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. Ya es el momento en que la empresa, todo lo que vende, permite no generar ni beneficios ni pérdidas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver nosotros técnicamente también. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mira, esto que está acá es un libro de mayor. ¿Ya? ¿Qué significa libro de mayor? Libro de mayor es un documento contable, es un libro donde se registran todos los movimientos que hay en distintas cuentas del balance. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que en los activos circulantes está la cuenta banco? ¿Ya? La cuenta banco es una cuenta del activo circulante. Entonces, todo lo que está en este lado, en el lado izquierdo, que a esto le llamamos debe y el haber, pero a mí lo que me interesa es que vean los saldos de la cuenta. Fíjense que acá en esta cuenta banco, en un periodo determinado, había 1.200.000 y también hubo ahí un depósito de 500.000. Es decir, en la cuenta banco, en un periodo se depositó 1.700.000 y por el lado derecho aparecen los retiros. En algún minuto sacó 150, se sacó 500, se sacó 280. Por lo tanto, se sacaron 930. Y esto que dice SD, que se llama saldo deudor, cada vez que el saldo mayor está acá, al lado izquierdo, a ese le llamamos debe, y a este lado derecho le llamamos haber. Aquí existe un saldo deudor que es positivo, es decir, esta empresa en estos minutos tiene 770.000 pesos en la cuenta banco. ¿Ya? Eso es lo que dice esa cuenta. Esta que está acá, que dice muebles, es una cuenta de activo fijo. Recuerden que los muebles, las herramientas, maquinarias son activos fijos. Tiene aquí 1.200.000, es decir, que la empresa tiene a favor 1.200.000 por mueble. También tiene a favor un vehículo que está ahí, 1.450.000. Este que está acá, que es capital, que es lo que recuerden que es el aporte de los socios, aparece como saldo deudor porque es un pasivo. Es decir, cada vez que tenemos un saldo deudor es a favor de la empresa. Cuando es un SA, un saldo de acreedor, ¿ya? Que está al haber, se le llama saldo acreedor, es que es una deuda que tenemos. Capital, siempre el capital va a ser una deuda de 3.8 millones. Acá tenemos un arriendo anticipado. Arriendo anticipado significa que yo estoy pagando por adelantado algo en mi beneficio. Por lo tanto, es un activo circulante. Es decir, yo pagué un arriendo anticipado de 150 y hubo un retiro de 50, pero me quedan a favor mío, me quedan 100.000. Entonces, fíjense que todo lo que es SD es lo que yo tengo a favor. Y todo lo que es SA
es lo que yo tengo, es lo que yo debo. Por lo tanto, aquí yo tengo cuentas de pasivos y tengo cuentas de activo y tengo cuentas de pasivo. Pero también tengo cuentas de costo, que son del estado de resultado. Fíjense que acá dice costo de venta. El costo de venta es una cuenta que va en el estado de resultado, no va en el balance, ¿ya? No va en el balance, porque en el balance tenemos cuentas del tipo banco, mueble, arriendo anticipado, mercadería, cuentas por cobrar, arriendo, remuneraciones por pagar, pero por ejemplo ingresos por venta no es del balance. Ingresos por venta es una cuenta de estado de resultado. El costo de venta también es una cuenta de estado de resultado, ¿ya? Entonces esta es una tarea que ustedes se van a quedar y la vamos a revisar la próxima semana. Ustedes a partir de esto que está acá, de esas cuentas que son entre cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas del estado de resultado, ustedes van a tener que completar esto. Van a tener que completar este cuadro estado de resultado, ¿ya? Y del mismo modo, aquí hay otra actividad donde también aparecen, es un balance con otra estructura, pero que siempre el concepto es el mismo. Activo es todo lo que tiene la empresa y pasivo es todo lo que debe la empresa. Entonces por acá tenemos todos los activos y por el lado derecho tenemos todos los pasivos, ¿ya? Incluso acá tenemos el estado de resultado, ¿ya? Tenemos las ventas, tenemos los gastos financieros. Y finalmente lo que nos piden, a partir de este balance, que tiene una estructura diferente, pero que los conceptos son los mismos, activo, pasivo y capital contable, nos piden calcular el estado de resultado, ¿ya? Nos piden calcular este estado de resultado. Por lo tanto, ustedes se lo van a llevar como tarea y lo vamos a revisar la próxima semana. Por lo tanto, la clase de hoy día, yo les voy a pedir que revisen la introducción, ¿ya? Que están los principales elementos del balance, conceptos como los recursos espontáneos, las necesidades de fondos operacionales y cómo se calcula ese capital de trabajo. Revisen también cuáles son las principales partidas del balance: activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, pasivo largo plazo y el patrimonio, ¿ya? Y cómo se estructura el estado resultado. Es importante que lo vean hoy día desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Entender las figuras, y la próxima semana ya vamos a ir a los números, donde vamos a empezar a calcular indicadores y vamos a obtener los recursos espontáneos, la NOF y el cálculo del capital de trabajo. Pero es importante que conozcan la estructura. Es decir, que cuando nosotros digamos la empresa tiene una maquinaria, todos sepamos que estamos hablando de un activo fijo. Si hablamos de cuenta por pagar, todos nos demos cuenta que estamos hablando de las deudas de la empresa. Ya vamos a entrar a ese proceso de maduración. Hasta lo que hemos conversado hasta aquí, ¿alguna duda que les haya quedado? ¿Alguna inquietud? ¿Ya? Algo que a lo mejor aprendieron antes pero quedaron con la duda, me lo pueden preguntar. Entonces, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Gracias, Héctor. Vamos a dejar la clase de hoy día hasta acá, pero ustedes se van a quedar con esta tarea. Por favor, traten de hacerla, no importa que se equivoquen, porque en la medida que ustedes se equivocan y después vemos las correcciones, ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, traten de hacerlo, ya traten de hacer la actividad, es bien simple, porque ahí uno empieza a entender si es que están madurando las principales estructuras de este balance contable. Vamos a estar alrededor de unas 3 semanas trabajando lo que es este balance contable, estado de resultados e indicadores. Y después vamos a pasar a lo que son las fuentes de financiamiento y finalmente a lo que es la evaluación. ¿Bien? ¿Alguna duda o inquietud? Lo que hemos hablado durante la mañana. Ya, bien, gracias. Voy a pasar la lista, ya. No se vayan, vamos a revisar la lista. Así que
esta segunda parte de la clase del día de hoy la vamos a dejar hasta acá.